necesito mucho, tan poquito necesito. Un jaboncito para bailar y un hilito largo que tengo. Donde pueda colgar mis cosas blancas mientras yo me muevo en tus ojos negros. Yo no necesito mucho, tan poquito necesito yo. Un fogoncito para hacer la arena, poquita canela y hierbita sin olor, poner el agua del café que lleva, mientras que el viento me acompaña tu voz. Dicen que la adolescencia es la época ideal para vivir y experimentar antes de la rutina y la tediosa vida de adultos. Dicen que la adolescencia es la etapa más divertida de la vida. Claro, piensas en la escuela, en los amigos, en las fiestas del pueblo y claro, en tu primer amor. Pero siempre hay una lucha constante entre expectativa y realidad. Te hacen creer que durante la adolescencia tendrás muchísimos amigos. Pero claro, nadie te dice que depende de ti si sabes qué ropa usar, qué música escuchar o a qué fiestas ir. Cuando la verdad es que hay veces que te sientes más solo que un perro. Piensan que se irán de fiesta hasta el amanecer. Al fin y al cabo a ustedes ni les hacen las desveladas. Y te desvelas, pero en el celular, porque tus papás ni locos te van a dejar salir después de las 9 de la noche. ¿Crees que podrás jugar en clase? ¿Y que podrás aventar bolitas de papel con saliva a tus compañeros? Pero a veces estás tan cansado y además con tareas por la tarde como para tener que aguantar a esos maestros regañones que se la pasan vigilándote y mirando por arriba de tu hombro todo el día. Piensas en los largos paseos, en las salidas al campo, en los amigos, en los risas, en el amor y en el primer beso. Pero en realidad es el estrés tu verdadero compañero constante. Lloras sin razón y en secreto ruegas porque vengan mejores años. Cuando tienen 13 años, sus padres les dicen: cuando tengas 15 harás lo que tú quieras. Cuando tienes 15 años, tus padres te dicen: cuando tengas 18, saldrás. Cuando cumplen los 18, le salen con: en esta casa se hace lo que yo diga. Por eso creo que tanto adolescentes como adultos estamos de acuerdo en que ser un adolescente o tener uno en casa no es fácil. Lo que preciso los extraños de cuando les digo que era mismo. Pues bien, para no hacer este cuento más largo, vamos a comenzar. Sí, les vamos a contar historias sobre adolescentes, porque claro, nosotras también fuimos adolescentes alguna vez. Pero estas historias no son solo nuestras, son las voces de muchas y muchos adolescentes que, así como ustedes, experimentan a diario la emoción, la duda y la tragedia. Pero también la fuerza, los sueños y la esperanza. Nací morena, soy morena, como la Virgen, soy guadalupana. Al menos eso es lo que me dijeron. Eso fue lo que aprendí. Yo crecí en el campo, caminé descalza por la casa, por la calle, y de niña jugué sin preocuparme. Luego vino la primaria, porque eso es lo que el sistema marca. Yo disfruté de la escuela, no fue algo que pesara, hasta que un día algo cambió. Yo siempre fui muy aplicada, cumplida con mis tareas y para la escolta seleccionada. Buen promedio,
buena niña, siempre educada. A partir del cuarto año, descubrí que eso no bastaba. Había otras niñas, inteligentes y bien portadas. Ellas tenían la atención de la maestra y yo, sin saber por qué, me sentí ignorada. Y en mi inocencia no entendí nada. Hasta que un día eso cambió. Comprendí que estaba siendo discriminada. Yo no soy hija de personas socialmente destacadas. No es Brun mi apellido, o Hassan o Vergara. Yo soy morena, y el prestigio de un apellido burgués no me respaldaba. Mis compañeras, en cambio, eran blancas, bien peinadas e hijas de la crema innata. Mi madre era ama de casa, y mi papá en la escuela ni siquiera figuraba. Así pasó el tiempo y concluí la primaria. Y, tonta yo, creí que ya jamás sería discriminada. Que no se acabe la noche. Esa era la única idea que rondaba en mi cabeza mientras bailaba en la pista. Eran mis 15 y estaba viviendo un sueño. Todo era perfecto. O bueno, casi todo. El lugar de la fiesta, los invitados, mis amigos, los regalos, la comida y sobre todo, mi vestido, color azul. Todo era tal y como siempre lo soñé. Aún así, mientras sonreía, mi preocupación y mi timidez eran aún más y más evidentes. No podía dejar de pensar en ese problema que apenas se terminara la noche, yo tendría que resolver. Hubiera deseado que la noche fuera eterna. Yo estaba muerta de miedo cuando decidí contárselo a mi mamá. Era domingo. Ella regresaba de misa y estaba en la cocina preparando chilaquiles y jugo de naranja. Apenas se lo dije, ella comenzó a llorar. Hubo reproches, lágrimas y en sus ojos una profunda decepción. Eso me partió el corazón. Apenas llegó mi papá, nos encontró llorando a las dos juntas, abrazadas en la sala. Su oposición fue inmediata y dolorosa. ¡Ninguna hija mía va a ser madre tan joven! ¡Mírate! ¡Eres solo una niña! Le decía mientras golpeaba la mesa del centro y arrojaba su caguama contra la pared. Le tomó un tiempo aceptarlo. Y no me dirigió la palabra hasta que me creció la pancita a los 5 meses.
El embarazo fue difícil. Tuve vómitos, mareos, cansancio y los pies hinchados. Pero lo más difícil fue tener que aguantar las miradas furiosas de la gente, hacer oídos sordos a los comentarios a mi alrededor mientras caminaba hacia la tienda, aguantar las burlas de mis compañeros y hasta el juicio de los maestros. A veces la gente no mide el poder de sus palabras. Hoy mi bebé tiene 2 años. Yo terminé la secundaria y es momento de decidir cuál será el siguiente paso. La vida sigue sin ser fácil y quizás las cosas pudieron haber sido distintas. Pero sé que yo podré salir adelante. En México, el 23% de los adolescentes admiten haber iniciado su vida sexual entre los 12 y los 19 años de edad. De estos, el 15% de los hombres y el 33% de las mujeres admiten no haber utilizado ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Como consecuencia, en México ocurren 340,000 embarazos en adolescentes menores de 19 años. El embarazo en las y los adolescentes afecta negativamente la salud, Y la permanencia en la escuela. los ingresos presentes y futuros, El acceso a oportunidades recreativas, sociales, laborales y de desarrollo humano. todo eso sin contar las enfermedades. Chiquillero, alma lloro, Pambalinis la sopla, Pambalinis la sopla, y caro. ¿Vas a comer? Ay, ¿qué hay? Esto pasa en el restaurante para que pidas lo que se te dé la gana. Oye, te estoy marcando y no contestas. Entonces, ¿para qué quieres el celular? Mamá, ¿necesitas que te ayude a hacer el quehacer? Bueno, ¿y a ti qué mosco te picó? ¿Qué quieres? ¿O qué? Mami, ¿me dejas ir a una fiesta? Pídele permiso a tu papá. Papi, ¿me das permiso de ir a una fiesta? ¿Ya le pediste permiso a tu mamá? Y si alguno de los dos te daba permiso, a la hora de la hora no te dejaban salir. Hija, oye, ¿podrías...? Oye, te estoy hablando. ¡Ey! Te estoy hablando, contéstame. Ah, no, pero de esa manera no me contestes. Porque aquí quien manda soy yo. Y si quiero, te quito el celular. Mire usted, como ya le adelantábamos en los titulares, el acoso escolar se ha incrementado. Según los reportes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, crecieron 347% en el periodo de enero-febrero de 2023, en comparación con el mismo lapso de 2022 a nivel nacional. El Consejo tiene una línea de atención telefónica y de WhatsApp mediante la cual recibe las denuncias sobre bullying provenientes de todo el país. Bullying es una palabra que ni siquiera aparece en el diccionario. Pero todos en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido o padecido. El concepto hace referencia a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que ocurre de manera reiterada y a lo largo del tiempo. Este bullying tiene lugar en el salón de clases, en los pasillos, en las canchas, etc. Y ocurre por la mañana y por la tarde. Afecta
a niñas y niños de entre 7 y 15 años de edad, aunque en algunas ocasiones puede llegar a extenderse. Lo que van a escuchar ahora son 2 historias, escritas a partir de testimonios de los adolescentes sobre experiencias negativas relacionadas con el bullying que desgraciadamente día con día tienen que vivir. Lo mío comenzó en primaria, cuando tenía 8 años, más o menos. Fue cuando mis papás decidieron cambiarme de escuela. Yo me comportaba normal, como siempre, pero de la noche a la mañana unos compañeros empezaron a molestarme. No importaba dónde estuviera, en el salón, en las canchas, en el jardín, incluso en la calle. Ellos me arrinconaban y me insultaban. Me decían que yo era fea, que olía mal y que no me sabía vestir. Me lo dijeron tantas veces que incluso yo llegué a creérmelo. Todavía me pongo muy nerviosa al recordarlo. Es como una herida que todavía no puede cicatrizar y que aún duele cuando la toco. A mí me acosaron desde los 7 hasta los 19 años de edad. Toda mi vida escolar estuvo marcada por el acoso. Los otros niños me ignoraban o me decían que no podía jugar con ellos. Aún hoy me cuesta trabajo entender cómo desde pequeños podemos albergar sentimientos tan crueles. Creo que la agarraron conmigo porque soy muy callada. Pero es que siempre ha sido así. A mí me gusta concentrarme en mis estudios. Después de las burlas, vino el maltrato físico. Me escondían mi mochila, me mojaban mis libretas, o se comían mi desayuno. Me decían calzón chino, la ley del palo, la ley del hielo, e incluso una vez llegaron a romperme el uniforme. En una ocasión hasta un chicle en el cabello me pegaron. Recuerdo que me quedé quieta porque no supe cómo reaccionar. Yo en mi casa no les dije nada de esto a mis papás. Tenía miedo a las represalias. Así que hasta el día de hoy ellos todavía no saben nada de esto. A mí me inventaron chismes de cosas que ni siquiera sabía que yo había hecho. En mi casa, por supuesto, tampoco lo saben. Yo ni siquiera sabía que se llamaba bullying. Yo lo único que sabía es que los moretones en mis brazos y en mis piernas tardaban mucho tiempo en sanar y que yo tenía que ocultarlos. Insultos, calzón chino, pintadas en el pupitre, amenazas y empujones son el diario vivir en mi escuela. Y en la mía. El acoso escolar no es un juego de niños. Y muchas veces son los mismos adultos quienes transmiten sus odios, miedos, prejuicios e inseguridades a sus hijos. Es importante entender que el bullying es una realidad, que si bien puede ser trabajado o tratado en el salón de clases, es necesario también mirar en el interior de nuestras familias. Empieza cuando el agresor o acosador molesta a su víctima de diferentes maneras, frente al silencio y la complicidad del resto de sus compañeros. De eso, Todos somos responsables.
Comienza con burlas aparentemente inofensivas que crecen hasta convertirse en golpes, humillaciones o maltrato físico. Si haces o hacías bullying, discúlpate con esa persona. Es el primer paso. Padres, hable y escuchen a sus hijos. Adolescentes, hablen con su familia. Escuchen sus historias, porque Todos tenemos una que contar. En el primer trimestre del 2022 se recibieron 17 reportes, mientras que en el mismo periodo de este año fueron 76. No solo se trata de una cuestión de estadísticas, la percepción sobre esta problemática se ha hecho más palpable por la más reciente tragedia. Usted recordará, ocurrió en una escuela secundaria de San Juan de Tehuacán, en la que falleció Norman Lisbeth, un estudiante de tan solo 14 años de edad, a consecuencia de golpes propinados por una compañera. El Consejo concentra 664 reportes de bullying desde el 2019 a la fecha. El 76% corresponde a la Ciudad de México, debido a que trabajan de manera más directa en la capital. 60% de los reportes son realizados por padres de familia, el 26% por estudiantes, el 8% por algún familiar y el 4% por los docentes. Apreté la perilla de la puerta con la poca fuerza que me quedaba. La giré sin levantar la mirada del suelo. Y en un intento por salir corriendo de la habitación, su voz, arrastrándose por debajo del susurro, me agarró desprevenido. Te veo en clases. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Sentí perder el equilibrio. La universidad llegó al pueblo justo cuando yo cursaba mi segundo año de secundaria. En la escuela los maestros nos decían que no todos tenían el privilegio de estudiar una licenciatura. Así que debíamos aprovechar la oportunidad que el gobierno nos estaba dando. Sobre todo porque nosotros éramos pobres. Y para que un pobre deje de ser pobre, debe de estudiar. De camino a casa, después de clase, me gustaba imaginar que en algún momento de la vida alguien mencionaba mi nombre ante muchas personas. Y entonces yo subí unos cuantos escalones para recibir mi título de licenciado. Para ese entonces no tenía claro si dentro de mis posibilidades podría llegar a ser un artista, un maestro de telesecundaria o ingeniero. Mi papá decía: si no vas a estudiar algo que sirva para la misma, entonces no vas a estudiar ni madres, porque enfermeros y veterinarios hay un chingo. Sin embargo, y a pesar de los sermones, yo no lo escuché y decidí optar por enfermería. Finalmente, y a pesar de las dificultades y los obstáculos que me invadían, años más tarde logré ingresar a la universidad. Los 2 primeros semestres dentro de la escuela fueron reveladores para mí. Fui conociendo personas pues que antes no conocía, de otros lugares. Me fui acoplando al ritmo escolar y sobre todo fui aprendiendo muchas cosas
que antes no sabía. El ambiente con los estudiantes que venían de pueblos cercanos era fascinante. En mi clase, por ejemplo, la gran mayoría de los estudiantes éramos bilingües. Pertenecíamos a un pueblo originario, así que nos sentíamos cobijados unos con otros. En la sierra las cosas son distintas. Creo yo que poco he explorado la vida en la ciudad. En la sierra nos educan con lo poco, con lo que haya. La inocencia, la pena, vaya usted a saber, se dibujan en los rostros de las y los niños, así como en la de los más ancianos. Poco sabemos de los sorprendentes avances tecnológicos. Pero eso sí, nada nos impide que seamos lo suficientemente capaces de echar a andar lo que sea. A nosotros no nos queda grande la vida. O bueno, en cierto momento creí que a mí sí me quedaba grande. Pero mírenme aquí. En la universidad se ve de todo y de todo se aprende. O se sorprende. Fue una tarde de jueves cuando fui a buscar a mi profesor para preguntarle cuáles eran las indicaciones del trabajo que nos había dejado en clase. Al entrar por la puerta, me sorprendió el acercamiento que tenía conmigo y la amabilidad que tenía conmigo. Yo trataba de evitarlo, pero en ocasiones sentía que me explicaba al ras del oído. Sí, yo trataba de evitarlo, pero la situación era muy tensa. No sabía cómo dirigirme hacia el maestro. En mi casa, así como en la primaria, se nos había inculcado que a los maestros hay que respetarlos, que ellos saben cómo hacen sus cosas, que por nada del mundo se les debe de desobedecer. Del cubículo del maestro Jorge, rara vez se veían salir mujeres. Eran más los hombres y por lo general pues compartían rasgos, ciertos rasgos que difícilmente pueden ocultarse al del ojo clínico. Ahora que lo pienso, las señales son obvias. Pero a nosotros nadie nos enseñó que ese tipo de cosas son violentas. Entonces las aceptamos sin chistar. A pesar de que no se me pasaba por la cabeza volver a tomar asesoría con el maestro Jorge, fue una tarde de viernes, sí, de viernes, que me buscó para decirme que era imperativo, así lo dijo, que lo viera en su cubículo porque debía tratar cosas puntuales del proyecto final de la materia. Convencido de que solo se trataba de asuntos académicos, decidí asistir, aun cuando en mí habitaba una tremenda desconfianza. Llegué al cubículo del maestro. En la sala de profesores no había nadie, no se escuchaba ningún ruido. Toqué a la puerta. El maestro abrió, me pidió que siguiera y me dijo que me sentara. Yo hice caso, me senté. ¿Qué le parece el avance de mi proyecto?, le dije. El maestro, que en ese momento se encontraba de espaldas, se dio la vuelta caminando muy lentamente hacia donde yo estaba sentado.
produciendo un chasquido perturbador, se acuclilló frente a mí y me dijo: Hijo, pues ¿qué quieres que te diga? Me miró a los ojos, tomó de manera brusca mis manos, se puso de pie, llevó mis manos hacia su sexo erecto y entre dientes lo dijo: Eso es lo que pienso. Mi corazón, como nunca antes lo había sentido, quiso colapsar en ese momento. Mi cuerpo se paralizó por completo. Mi voz se perdió en algún rincón de mi garganta. No supe qué hacer. Usando su fuerza, el maestro se las ingenió para levantarme de la silla, ponerme de espaldas y lanzarme sobre su escritorio. A pesar de que intenté escabullirme, todos mis esfuerzos fueron inútiles. Él me tenía reducido. Con una de sus manos me tapó la boca y con la otra, siendo muy hábil, logró bajarme el pantalón. Y de ahí en adelante todo fue un hecho, como podrán imaginarlo. ¿A dónde va uno cuando siente el alma rota? Las perturbadoras sensaciones y dolores de esa tarde las llevo tatuadas en mi piel. Su manera de tatuaje. En mi mente sobrevive cada una de las palabras del maestro, luego de haberse desincorporado de mi cuerpo. No se te vaya a ocurrir decir nada, hijo, porque no te van a creer. Ya mucho tienes con ser lindo y prieto, pero por aquí nadie quiere a los putos. Así que cuidado. Por mucho tiempo le eché la culpa y me creí por completo lo que el maestro Jorge había dicho. Por mucho tiempo le eché la culpa a mi identidad zapoteca, el color de mi piel, a todo mi ser. Pag-iingamin lang sa pag-ibig, pag
Pakinika benane shalulu, Hushila kabena gastido, Hushila kabena gastido. Nanga de feo nina meni, negido vida sido, menne se llaman meni. Nanga de feo nina meni, negido vida sido, menne se llaman meni. Si alguien te habla de mí, mi negrita, si alguien te habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo. Diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y que no te ha de olvidar. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y que no te ha de olvidar. Pakinika benas magalwini, Pakinika benane shalulu, Hushila kabena gasidolu, Hushila kabena gasidolu. Nanga de feo nina meni, negido vida sido, mende se llama meni. Nanga de feo nina meni, negido vida sido, mende se llama meni. Nunca fui una chica que resaltara. No, mis calificaciones eran promedio, no tenía muchas amigas y tampoco soy la clase de personas que se la pasan media hora frente al espejo arreglándose antes de salir de casa. No. No me gustaba que me vieran más de lo necesario. Pasar desapercibida, Ser silenciosa. transparente, fue algo que tuve que aprender en mi casa. Fue algo que aprendí por mí misma. No fue algo que me enseñaran mis papás. Era eso o atenerme a las consecuencias. A veces, mi papá regresaba oliendo a cerveza a casa. Al principio era solo eso, su aliento. Pero después parecía que se bañara en alcohol. No importaba si venía del trabajo, o de una fiesta con sus amigos, o de visitar a la abuela. El olor a cerveza nos avisaba a mi mamá y a mí que él estaba a punto de llegar. Se enojaba por todo. Por todo. Que si la casa no estaba lo suficientemente limpia. Que si la comida no estaba lista y servida a su llegada. Y le gritaba a mi mamá. Pero solo era eso, me decía a mí misma una y otra vez. Solo son gritos y regaños. Entonces, vino el primer golpe. Ni siquiera recuerdo cuál fue el motivo. Como si eso fuera justificante para golpear a mi mamá. Tranquila, hija. Me decía mientras se secaban las lágrimas y se sobaban los golpes. Uno no es ninguno. Pero no fue uno. Fueron 3. Fueron 5. Fueron 7. Fueron 20. En realidad, perdimos la cuenta. Fueron años. Años de miedo, de dolor y de angustia. Fueron años. Hasta que me armé de valor. Por alguna extraña razón, mi mamá no haría nada por sí misma.
Ella sentía que era su culpa ser objeto de la furia de mi padre, el hombre que había prometido amarla y cuidarla por siempre. Duró años. Fueron años. Hasta que me armé de valor y se lo conté a una maestra de la escuela. A los pocos días llegó una trabajadora social a la casa, acompañada de 2 policías. Nos dijo que estaban ahí para ayudarnos, que no teníamos que ser víctimas de una persona que nos lastimara. Fueron años. Años de miedo, de dolor y de angustia. Fueron años. Ahora mi mamá y yo estamos bien. Mi papá no vive con nosotras. Él nunca aceptó que necesitaba ayuda. Él nunca admitió que tenía un problema. Nunca aceptó que podía cambiar, que podía ser un mejor esposo, un mejor padre o una mejor persona. Ahora mi mamá y yo estamos bien. Nos tenemos la una a la otra. Y cada vez que salgo de casa, me detiene y me da un enorme y cálido abrazo. Uno no es ninguno. Me dice y me detiene para darme otro y otro. Y otro. Siempre me dijeron que la adolescencia sería una etapa inolvidable de la vida. Y tenían razón. Sí, porque si de algo estoy segura es que nunca voy a olvidar todas las veces que me sentí sola, muerta, vacía, Defraudada, desesperada, asfixiada, rota. ridícula e insignificante. Eso tampoco se olvida. Pero el tiempo pasa y un día todas las cosas se ponen en su lugar. El tiempo pasa y te das cuenta de las cosas que valen la pena y las que no. Entonces te importa menos lo que otros piensen de ti. Te das cuenta de todo lo que has logrado Y de pronto sonríes. y te sientes orgulloso y orgullosa de que te caíste 1000 veces y aún así te levantaste aunque lo creías imposible. Entonces entiendes y agradeces a tus padres. Te quedas con lo bueno. Y lo malo lo dejas atrás. Respira el todo que quería, los tiempos de palabras vacías, camino marcando sin preguntar, esperando permiso para poder soñar. Jugando en la escuela, sobrevivir, con miedo a reír, con miedo a existir. Ser buenas heridas no alcen la voz, pero una semilla que sigue al interior. Ya estamos aquí, respirando con fuerza, con cicatrices que cuentan promesas, con la voz quebrada pero firme al hablar, porque el dolor no nos va a callar. Y ahora estamos aquí y seguimos de pie, aunque la vida nos ponga al revés. Hoy estamos clamando, hoy volvemos a amar, porque ser uno lo quiere escuchar y
sin luz. Eres muy joven, no estás listo, pero el amor más fuerte nació por su cruz. Fui indio, oscura, silenciosa al andar. Me dejaron un sitio por no aparentar. Pero vete a mirar, a no verlo otra vez. Encontrar mi valor entre los que no se ven. Y ahora estamos aquí, respirando con fuerza, con cicatrices que cuentan promesas. Volamos quebrada, pero firme a la par, porque el dolor no nos va a callar. Y ahora estamos aquí y seguimos de pie, aunque la vida nos ponga al revés. Hoy alzamos la mano, hoy volvemos a amar, porque ser uno también es luchar. Años tenía, decían al pasar, pero fuimos muchas, fuimos un mar. Con cada historia tejida al andar, ya no estamos solas, vamos a gritar. Ahora al final, sí, Aún estamos aquí, Con el techo abierto, con cicatrices que cuentan promesas. con la memoria vive nuestro cantar. porque ser joven también es sanar. Y ahora estamos aquí y seguiremos de pie, Porque la vida merece otra vez. Hoy alzamos la voz, ya no hay que temer, porque uno y es todo también. Los brazos jodidos, porque no hay nadie más como tú, no hay igual, no hay nada igual.